Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal. Para los que no nos conocen, yo soy Paula. Y yo soy Alexis. Y esto es Living the North. Hoy los saludamos desde el downtown de Chicago. Ya se metió el verano, nos estamos disfrutando aquí al máximo, así que como se pueden dar cuenta, ya está un poco más abierto, ya hay water taxis, está muy chévere el ambiente en la ciudad. Recuerden que ya hicimos un video de los 5 lugares gratis aquí en Chicago, pero igual se los dejamos aquí para que vayan a verlo. Recuerden, mi gente, suscribirse a nuestro canal y activar la campana para que sean los primeros en ver nuestros videos. Les vamos a dar 3 segundos para que lo hagan. 1, 2, 3. Ahora sí, vamos a ver este video. En el video de hoy les estaremos contando qué se necesita para obtener una visa de estudiante internacional. Adicional, les vamos a contar otras cosas que ustedes deben tener en cuenta si quieren venir a estudiar a Estados Unidos. Les vamos a estar contando todo este proceso según nuestra experiencia. Nosotros optamos por aplicar para estudiar inglés estando aquí en Estados Unidos. Esto lo decidimos porque de lo contrario nos tocaba ir hasta Colombia a solicitar la visa allá. Pero no se asusten, si ustedes están en su país de origen, también pueden hacer el proceso desde allá y es un proceso muy similar. Como Alexis les cuenta, nosotros decidimos aplicar a inglés primero porque era un poco más económico. Y esto porque cuando vas a aplicar a una visa o un estatus internacional te van a pedir muchas cosas, como lo son. Primero, y lo que consideramos la más importante o un poco más complicada es demostrar los fondos suficientes, porque si ustedes quieren estudiar un bachelor, que es igual a una carrera universitaria en nuestros países, deben demostrar alrededor entre $30,000 y $42,000, que son para pagar el estudio y adicional el sostenimiento mientras ustedes estén aquí. Si ustedes ya son profesionales, pueden aplicar también si quieren hacer un máster o también si quieren mejorar su inglés, pueden aplicar al inglés. Todo esto se hace online. Nuestro primer consejo es que definan primero la ciudad. ¿Por qué? Porque no es solo venir a estudiar, también tienen que tener en cuenta factores como el transporte, el costo de vida, la vivienda. Son muchas las cosas que se envuelven en un solo tema y pues la idea es que tampoco se vayan a ver de pronto cortos de dinero o perjudicados en otras cosas que son importantes al momento de salir y venir a estudiar en otro país. Supongamos que ya eligieron la ciudad. En nuestro caso elegimos Chicago. Elegimos Chicago porque es una ciudad grande, tiene muy buen transporte público, sí es un poco costoso la vida, pero digamos que una cosa compensa a la otra. Tuvimos en cuenta factores como estos porque sabíamos que de cierto modo se nos iba a facilitar la estadía acá, en transporte, en vivienda. Como le dice Paula, no es la ciudad más económica, pero sí es una ciudad que consideramos asequible comparándolo con otras ciudades aquí en Estados Unidos. Como les hemos mostrado, aquí no necesitan carro para poder movilizarse dentro de la ciudad. Si están en los suburbios, sí lo van a necesitar. Suburbio son las partes alejadas de la ciudad. Listo, entonces ahora empecemos a buscar los colleges. Cuando ustedes ya elijan el college o la universidad, si ustedes quieren aplicar a una universidad también lo pueden hacer. Lo que deben hacer es solicitar información a través de la página web de ellos. Ellos normalmente le envían a uno la información y le dan los costos aproximados de lo que puede ser el estudio y la aplicación a la matrícula. Estos colleges tienen un departamento encargado a estudiantes internacionales. Si ustedes optan por estudiar una carrera profesional como lo es un bachelor o también un associate o si quieren ya un máster, deben mostrar prueba del idioma. Entonces normalmente la mayoría de universidades o colleges les exigen a ustedes que presenten un IELTS o un TOEFL. Adicional, tengan en cuenta que les van a solicitar los documentos que soporten sus estudios, ya sean universitarios o de bachiller. Estos documentos siempre deben venir traducidos en inglés. Adicional, les van a pedir unas cartas, pueden ser de referencias o también puede ser una carta de motivos del por qué usted quiere estudiar en cierto college y por qué es cierta carrera. Esa carta sí ya decide cada college, es como la política de cada institución, y ahí les estarán diciendo a ustedes cuál es la carta que necesitan. En cuanto a los fondos, el dinero debe demostrarse en dólares, no importa si los tienen en su país o aquí, el total debe estar en dólares. En nuestro caso lo que hicimos, teníamos una parte en Colombia, en pesos colombianos, y la otra parte la teníamos acá, entonces nos dieron una página donde nos hicieron hacer la conversión y demás, y ya ahí se demostraron los fondos, entonces es para que lo tengan en cuenta. Y bueno, después de todo este papeleo, el college o la universidad les va a entregar a ustedes el I-20 más una carta de aceptación. Pero adicional deben pagar algo más. Lo que Alexis les dice que tienen que pagar adicional es el SEVIS. Esto es un documento que les van a pedir en el college para que ustedes
tengan como un registro de que están estudiando en ese lugar. Esto ya es aparte de sus fondos que tuvieron que demostrar. Con estos documentos ustedes ya se pueden embajar. Con estos dos documentos ya ustedes pueden ir a acercarse a la embajada de sus países a solicitar la visa. Y recuerden, mi gente, si quieren tener más información acerca de los costos de vida aquí en Estados Unidos, por lo menos en Chicago, aquí les dejamos los videos para que no se los pierdan. Como una información adicional, si usted es residente o ciudadano de aquí de Estados Unidos, el gobierno le puede ayudar a pagar sus estudios. En el caso de los estudiantes internacionales pueden aplicar a becas, que ya sí está en cada quien que averigüe en su college o universidad a qué posibles becas puede aplicar para que se gane un buen descuento ahí. Pero ustedes se preguntarán, ¿por cuánto tiempo me dan esta visa? La visa se la van a aprobar dependiendo del programa al cual se aplique. Por ejemplo, en nuestro caso, que aplicamos a inglés, nos la dieron por 2 años. Pero si ustedes ya vienen a estudiar algo más extenso o si solo es 1 año, pues la visa va a ser aprobada durante ese tiempo. Lo importante es que no dejen de estudiar, porque si llegan a dejar de estudiar, les cancelan su visa o su estatus. Y bueno, después de todo este ladrillero, ¿qué se debe hacer después de cuando ya tenemos la visa? Empezar a investigar dónde van a llegar. Investiguen muy bien. Hay muchos sitios en donde ustedes pueden rentar, muchos colegios y universidades también dan esa opción de que renten con ellos o les ayuden a buscar dónde vivir, pero ojo ahí porque el costo ya es mucho más alto. Nosotros les recomendamos que investiguen por Marketplace. Si ustedes tienen amigos en la ciudad donde van a llegar, perfecto, pero si no, investiguen, pero no vayan a hacer pagos o en antelación. Ya les habíamos contado en otro video cómo fue esa experiencia, así que tengan mucho cuidado, no se fíen de porque aquí es un poco más seguro, etcétera. Nada de eso, vayan por lo seguro. Y aquí les contamos qué fue lo que hicimos Paula y yo, lo vimos de la manera más sencilla para poder estudiar acá y poder extender nuestra estadía en este país. Aplicamos a inglés, ya teníamos conocimientos previos, pero fue una manera más fácil para demostrar los fondos, porque para inglés más o menos les piden entre $12,000 y $20,000, como ya les dijo Alexis, para unas carreras más profesional, o sea, ya un MBA o algo así, les van a pedir casi $40,000, que es demasiado dinero en nuestros países. Para tener en cuenta, hay muchos colleges a los cuales ustedes pueden investigar. Como les dijimos, revisen bien la ciudad, revisen. Nosotros elegimos uno de los más económicos, pero pues hasta el momento nos ha parecido de muy buena calidad la educación. Entonces revisen bien eso porque hay para mejor dicho, dentro de sus posibilidades para todos hay. Con este estatus que tuvimos tenemos una gran ventaja, y es que si queremos estudiar algo más especializado lo podemos hacer, simplemente es hacer un transfer y ya nos podemos entrar a otro college o a otra universidad, lo que queramos, pero obviamente pues ya la visa cambiaría, entonces depende de lo que estudiemos se va a extender el tiempo. En el college donde estamos tenemos una posibilidad de hacer un associate, que es como un técnico o tecnólogo en nuestros países, y lo bueno es que uno ahí puede aplicar a un OPT o un CPT, que es hacer unas prácticas laborales. Esto es muy bueno porque ustedes van a tener un periodo donde van a aprender cómo funciona aquí, pues el ámbito laboral y todo el cuento, y adicional, si ustedes son buenos trabajadores y pues de pronto hacen ahí algún contacto, los pueden contratar y los pueden pedir y pueden pedir residencia por trabajo. Así que averigüen muy bien cuál college se eligen, porque como les dije hay muchísimos colleges, pero hay que ver las oportunidades y opciones que ustedes obtienen en cada sitio donde quieran estudiar. Bueno amigos, esperamos que les haya gustado este video, pero adicional que les haya sido de mucha ayuda. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y comparten el video. Si tienen algún amigo, conocido, familiar que necesite esta información, compártanla porque sabemos que es de mucho Nos vemos en un próximo video. Bendiciones a todos.